Así que, a estas alturas, todos están al tanto de los memes del Área 51 y todo el alboroto que los rodea. Aparentemente, más de 1 millón de personas estaban listas para asaltar el perímetro el 20 de septiembre de hace algunos años. Debería ser interesante, pero seamos honestos por un segundo, dudo que suceda. E incluso si sucediera, incluso si por algún milagro ridículo lograran abrumar al ejército más poderoso de la Tierra e infiltrarse en una base ultrasecreta, no creo que estuvieran exactamente emocionados con los resultados. Voy a decirlo directamente, supongo, el Área 51 es un señuelo. Es una distracción y casi siempre lo ha sido. No hay nada más que arena, científicos solitarios y un lago todo jodido en este momento. O sea, piénsalo, si el Área 51 es uno de los sitios negros más secretos y encubiertos del mundo, ¿por qué todo el mundo lo sabe? ¿Qué tan secreto puede ser un secreto si todos saben el secreto? Por el amor de Dios, incluso Obama reconoció su existencia hace un tiempo. Ese es el punto, quieren que te distraigas, para que no busques a los demás. ¿Pero por qué tomar mi palabra? ¿Quién soy yo de todos modos? Solo un don nadie en internet que decidió aprovechar una tendencia para conseguir algo de fama y tal vez un poco de ese dulce karma, ¿verdad? Bueno, sí, pero en realidad no. Ese puede ser quien soy ahora, pero una vez fui una persona de particular interés para el gobierno de los Estados Unidos. La mayoría de la gente me conocía como Señor Blue. No es mi nombre real, pero es más fácil de pronunciar. Solía ser piloto. Hice eso durante muchos años y me encantó cada segundo. Te digo, no hay nada como volar por los cielos y romper la barrera del sonido por primera vez. Puede que te cagues un poco en los pantalones, pero en realidad todo es parte de la experiencia. Ahora, desafortunadamente, el tipo de trabajo que hacía era ultrasecreto y, para nuestra seguridad, no puedo entrar en más detalles sobre lo que realmente hacía, o para quien realmente trabajaba. Un día, estaba en una misión clasificada de reconocimiento en cierta área donde no debería haber estado. Me disculpo aquí por los detalles vagos de ciertas cosas, pero debes entender que las cosas que estoy a punto de contarte son ultrasecretas. Me matarían 10 veces por pronunciar una palabra, así que esperemos que eso no suceda. De todos modos, la misión iba según lo planeado, cuando de repente mis instrumentos comenzaron a volverse locos en mi tablero. La presión del aire dentro de la cabina simplemente se desplomó y los indicadores de velocidad y consumo de combustible parecían estar jugando al ping-pong entre ellos. Todo comenzó a vibrar como loco, y mis alarmas estallaron en una sinfonía de irritación. Lo siguiente que sé es que veo esta luz brillante que pasa volando a una velocidad infernal. La onda de choque que produjo fue tan violenta que destrozó el casco de mi nave. En una fracción de segundo, pasé de volar casualmente a recuperar repentinamente la conciencia mientras caía de cabeza hacia el suelo a velocidad terminal. Logré tirar de mi paracaídas antes de salpicar, pero cuando aterricé, casi deseé no haberlo hecho. Allí me encontré con una comitiva de al menos 2 docenas de hombres con trajes de camuflaje de invierno y máscaras. Todos me apuntaron con sus armas y gritaron en un idioma que reconocí como inglés. Hice todo lo posible para calmarlos y parecer inofensivo, pero eso no impidió que me metieran en un par de esposas y me metieran en uno de sus vehículos blindados. Comenzaron a alejarse, y la verdadera gravedad de la situación me golpeó. No me iban a salvar. La gente para la que trabajaba nunca lo había dicho, pero siempre se supo que si alguna vez te capturaban, entonces estaba solo. Con eso en mente, no tenía ningún incentivo real para mantener la boca cerrada una vez que comenzaron a interrogarme. Puede parecer cobarde, pero no iba a ser brutalmente torturado por un antiguo aliado que nunca vendría a rescatarme. Sí, el gobierno dice que no tortura a la gente, pero créeme, cuando realmente quieren saber algo, no hay táctica demasiado extrema. Y realmente querían saber algo. Así que les conté sobre para quién trabajaba, cuál era mi misión, dónde crecí, todo ese rollo. Todo fue inventado, pero se tragaron el anzuelo de todos modos gracias a su severa desconfianza hacia los rusos en ese momento. En realidad, fueron bastante geniales después de eso. Quiero decir, no me dejarían salir de su custodia, pero eso era mejor que estar muerto. O al menos lo fue al principio. Me transportaron lejos de mi lugar de interrogatorio inicial, a una instalación segura en algún lugar cercano. Me vendaron los ojos todo el tiempo, pero por el rugido de múltiples vehículos, los sonidos de puertas deslizándose varias veces y la distinta sensación de que mi estómago se caía, pude decir que me habían llevado a algún lugar profundo bajo tierra. Poco después de eso, salí del ascensor y me quitaron la venda de los ojos. Su líder era un tipo con una cara severa.
barba gris espesa y ojos que parecían grabados en hormigón. Llevaba un traje negro, con un símbolo en el bolsillo del corazón que no reconocí. Se paró frente a todos y extendió los brazos mientras me miraba a los ojos. Bienvenido a tu nuevo hogar. Una leve sonrisa se deslizó en su rostro cuando lo dijo. Miré por los sombríos pasillos grises, que parecían extenderse más allá de lo que podía ver en múltiples direcciones. Me llevaron por el pasillo de la derecha, pasando por docenas de pasillos y habitaciones cerradas con llave antes de meterme en una celda. Me quitaron las esposas poco después, y la puerta se deslizó para cerrarse detrás de mí. El mismo hombre que me había dado la bienvenida a la instalación luego se acercó a la ventana y presionó el botón del intercomunicador. Agradecemos su cooperación, señor Blue. No creo que haya ninguna razón por la que nuestro tiempo juntos tenga que ser hostil. Me disculpo por todo esto, pero debe darse cuenta de que esta es una precaución necesaria que debemos tomar. Espero que lo entienda. Me tomé un momento, luego le asentí con la cabeza. Maravilloso, pronto le enviaremos la cena. Si necesita algo, notifique a uno de los guardias fuera de sus aposentos. Y con eso, él y su pequeña comitiva se dieron la vuelta y pasearon por el pasillo. Esa fue mi primera noche en la instalación que eventualmente llegué a conocer como FEZ. No creo que sea el nombre oficial, pero escuché a varios miembros del personal de la base referirse a él con ese acrónimo a lo largo de los años. Todavía no sé exactamente qué significa. ¿Sigurato experimental prohibido? ¿Zoológico malvado abandonado? ¿Eyaculación forzada SIL? ¿Zombies elfos fabulosos? Lo mejor que pude inventar fue zona experimental fortificada. También tiene más sentido, considerando todo. Al principio, en realidad no fue tan malo. El personal era agradable, cocinaban comida excelente y había mucho que ver alrededor de la base. Aunque de vez en cuando, escuchaba los gritos que apenas hacían eco a través de las rejillas de ventilación. Me entrevistaron probablemente 100 veces más después de eso, y estaban especialmente interesados en la nave que estaba pilotando. La nave en cuestión era una de nuestras propias tecnologías ultrasecretas, pero desafortunadamente había sido destruida por lo que fuera esa luz, así que no pude decirles mucho al respecto. Me tomó años de encarcelamiento allí, pero eventualmente el personal llegó a confiar en mí casi tanto como en sus propios camaradas. Nos reíamos y bromeábamos entre nosotros, y pronto nos convertimos en lo que algunos incluso podrían considerar amigos. Me hice especialmente cercano a uno de los científicos de allí llamado Kevin. Kevin era un tipo inteligente, cómico también, y me explicó muchas cosas. Él y yo pasábamos horas hablando en innumerables ocasiones. Él fue mi único vistazo real de lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Traía libros y películas para que disfrutáramos juntos. Me mantuvo al día con todo, y durante los siguientes 30 años desarrollamos una estrecha amistad que siempre atesoraré. Debo haber demostrado algún tipo de potencial intelectual, porque eventualmente comenzaron a pedir mi opinión sobre varias curiosidades estacionadas en toda la base. Solo lo hicieron porque les había jurado lealtad completa y de todos modos nunca se me permitiría salir de la base, pero para mí, era agradable sentirme incluido. La base en sí era absolutamente colosal. Siempre me vendaban los ojos durante el transporte a cualquier lugar, pero una vez eché un vistazo a los botones del ascensor. Tenía que haber al menos 50 en ese panel. Recuerdo la primera vez que me mostraron uno de los bloques de encierro. Había guardias apostados en cada celda, y escuché algunos ruidos muy extraños que emanaban a mi alrededor mientras atravesábamos los pasillos. Estaba seguro de que estaban a punto de mostrarme alguna bestia horripilante de las profundidades del infierno, y me preparé en consecuencia mientras los aullidos de cosas invisibles resonaban por los pasillos. El científico principal, Dr. Rosival, retrocedió una cortina de espejo bidireccional y mi corazón se congeló de anticipación. En la celda frente a nosotros, no había nada más que una niña humana con un mono gris. Era joven, tal vez de 5 años más o menos, pero no parecía haber nada fuera de lo común en ella. Miré al Dr. Rosival, y él flexionó los músculos craneales antes de presionar un botón. Escuché el sonido de gas que se filtraba en la habitación. Pasaron unos segundos tensos, cuando la niña de repente gritó como un avancé. Su cabeza se inclinó hacia atrás y vi dientes irregulares, como agujas, emerger de su boca. Sus ojos negros azabache luego se abalanzaron hacia nosotros, y se abalanzó sobre la ventana. La golpeó con fuerza y cayó al suelo, gruñendo y silbando como un chacal voraz. El Dr. Rosival luego presionó el botón nuevamente, cortando el gas y planteando una pregunta. ¿Alguna vez has visto algo como ella, señor Blue?
Todo lo que pude hacer fue negar con la cabeza lentamente mientras observaba a la joven demonio acechar al otro lado del cristal. La encontraron en el bosque a las afueras de Viteorce con un hombre recién destripado. Se lo estaba comiendo y parecía no verse afectada por las temperaturas bajo cero. De repente sentí ganas de vomitar, pero no dije nada, solo miré a la niña inusualmente espantosa. ¿Qué diablos era ella? Desafortunadamente, nunca me dijeron nada más sobre ella, y dudo que el personal supiera mucho más de todos modos. Vinieron a mostrarme muchas cosas muy extrañas a lo largo de los años. Un primate gigante de pelo marrón anaranjado que caminaba erguido y parecía responder a los movimientos faciales. Un ser de forma humanoide que solo era detectable a través de equipos infrarrojos. Un cofre dorado que mataría instantáneamente cualquier cosa que lo tocara. Una criatura de 10 pies de altura envuelta en enredaderas que emitía ráfagas de radiación y se mezclaba con los entornos con un camuflaje perfecto. Un pez monstruoso de al menos 80 pies de largo congelado en nitrógeno. Varias criaturas abominables que supongo que fueron el resultado de una manipulación genética implacable. Nunca había visto nada igual. Todas las monstruosidades albergadas allí, y los secretos enterrados en su posesión. También pidieron mi consejo sobre un cierto fenómeno paradójico que también los había plagado. Me dijeron que durante décadas había habido cientos de casos sin resolver de desapariciones humanas que parecían desafiar toda explicación. Se encontrarían niños pequeños en los bordes de los acantilados a los que no podrían haber llegado, mientras que personas ancianas y frágiles serían descubiertas a docenas de millas de distancia de donde se las había visto por última vez solo unas horas después. Sin embargo, la mayoría de ellos nunca serían encontrados. Casi podía ver el miedo goteando de sus ojos mientras relataban caso tras caso de los incidentes registrados, y estaba claro, aunque no se dijo, que no tenían idea de cuál era la causa. Desafortunadamente, yo tampoco, ya que era la primera vez que oía hablar del extraño fenómeno. Les dije honestamente que no creía que mis antiguos aliados fueran responsables, pero no sé si eso los hizo sentir mejor o peor. A lo largo de todos mis años allí, siempre había encontrado una cosa peculiar. Después de todas las cosas extrañas y aterradoras que me mostraron, nunca hubo ninguna mención de extraterrestres. Eso es lo que todos piensan que estas instalaciones de sitios negros albergan después de todo, pero sin embargo, no hicieron ninguna mención de ello. Eso me hizo sonreír un poco cuando lo pensé, porque no tenían idea de lo cerca que estaban. Lo más cercano que tenían era esta extraña criatura tentáculo con un conjunto de dientes anillados en la boca. Parecía casi una anguila, pero poseía 4 ojos verdes iridiscentes en un anillo alrededor de su cabeza. Tampoco vivía en el agua, sino que se deslizaba por el suelo con un movimiento muy rápido y muy inquietante. Dijeron que su ADN no se parecía a nada que hubieran encontrado en la Tierra antes, de ahí la razón por la que creían, pero no estaban seguros de sus orígenes de otro mundo. Kevin y yo nos pusimos a hablar en sus aposentos una noche, cuando el resto de la tripulación se retiró para la noche. Compartió conmigo un poco de su brandy, y nos contentamos con charlar como amigos hasta altas horas de la noche. Me contó mucho sobre sí mismo que nunca había mencionado antes. Me mostró fotos de su esposa y de su hijo que le habían quitado. Kevin admitió que su hijo había muerto en un accidente automovilístico hace un par de años, mientras que su esposa falleció 2 años después de cáncer. Me rompió el corazón escuchar eso, y sentí pena por mi querido amigo de unos 30 años. Kevin tenía poco más de 50 años, pero nunca lo sabrías con el entusiasmo en su voz. Fue durante esa conversación que Kevin terminó mencionando algo que me pareció particularmente interesante. Dijo que creía que si existiera una especie alienígena, y fuera lo suficientemente avanzada como para atravesar el dosel galáctico y llegar a la Tierra, entonces obviamente serían bastante inteligentes. Dijo que no creía en ninguna de las representaciones de Hollywood de extraterrestres del fin del mundo empeñados en destruir a la humanidad. Pensó que serían mucho más útiles que eso. Piénsalo, encuentras algo inteligente que casi no representa ninguna amenaza para ti, y lo primero que haces es tratar de matarlo. Preguntó Kevin con escepticismo, mientras yo consideraba sus palabras por mí mismo. Eso sería un desperdicio, y ninguna especie que se considere seres avanzados haría algo tan descarado, al menos espero que no lo hagan. Se rió entre dientes ligeramente y me lanzó una mirada de conocimiento mezclada con una intriga única que casi brillaba en sus ojos grises. Incluso si pensaran que estamos destruyendo nuestro propio planeta o algo así, ¿por qué les importaría? Hay billones de otros planetas solo en la Vía Láctea, podrían elegir cualquiera de ellos si quisieran recursos naturales. Me reí para mis adentros,
casi sintiendo hacia donde se dirigía la conversación. No son los planetas los que ellos buscan. Respondí. Kevin chasqueó y me señaló con el dedo mientras su rostro se iluminaba. Exactamente. Querrían estudiarnos. Aprender cómo operamos, cómo nos organizamos y cómo vivimos. Los movimientos de la mano de Kevin se volvieron excéntricos, y vi que su placa de acceso se movía alrededor de su cuello. Tomó otro sorbo de brandy y continuó. Probablemente aprenderían más sobre nosotros de lo que nosotros mismos sabemos. Quiero decir, es cierto que tienen que ser más inteligentes. Podrían aprender de cerca, comprender cómo funcionan los humanos. No necesitarían derramamiento de sangre cuando simplemente podrían integrarse de forma discreta en la cultura humana. No hay duda de que han dominado el arte de alterar su biología para disfrazarse de humanos. Quiero decir, eso no es nada en comparación con la tecnología que usaron para llegar aquí, ¿sabes? Hizo una pausa en su entusiasta monólogo y se secó el vapor de las gafas. Me senté, contento de dejarlo continuar, ya que me pareció fascinante que pudiera saber tanto. Los extraterrestres no son señores de la guerra. Son poetas, arquitectos, autores, músicos, seres que desean crear. Es el llamado definitivo para una entidad tan poderosa. Kevin respiró hondo y se deleitó con su propia explicación. Su discurso se había vuelto un poco arrastrado, y pude ver sus ojos flotando perezosamente en sus cuencas. Luego me miró a los ojos con una mirada que nunca me había dado antes. Era una mirada que parecía deshacer todo sentido de formalidad y plantear una pregunta cuya respuesta había sospechado durante mucho tiempo. En realidad, no eres de Rusia, ¿verdad? La repentina acusación me tomó por sorpresa y sentí que mi estómago caía como una pesa de plomo. No dije nada, y Kevin simplemente se burló. Tenías a todos engañados. Y quiero decir, yo también lo estuve durante mucho tiempo. Tenías una historia de fondo adecuada, un acento que sonaba auténtico, todas las coartadas que nos diste se verificaron. Hizo una pausa y juntó las manos frente a él. También te ves tan auténtico, pero te perdiste una cosa que simplemente no puedes fingir. Me miró profundamente a los ojos y se quedó en silencio. No tuvo que decirlo, porque ya sabía lo que quería decir. Los ojos son imposibles de fingir realmente. Esa noche tu nave fue derribada. ¿Qué estabas haciendo aquí? Kevin y yo mantuvimos una mirada prolongada antes de que finalmente respondiera. Era una mirada que parecía deshacer todo sentido de formalidad y plantear una pregunta cuya respuesta había sospechado durante mucho tiempo. En realidad, no eres de Rusia, ¿verdad? La repentina acusación me tomó por sorpresa y sentí que mi estómago caía como una pesa de plomo. No dije nada, y Kevin simplemente se burló. Tenías a todos engañados. Y quiero decir, yo también lo estuve durante mucho tiempo. Tenías una historia de fondo adecuada, un acento que sonaba auténtico, todas las coartadas que nos diste se verificaron. Hizo una pausa y juntó las manos frente a él. También te ves tan auténtico, pero te perdiste una cosa que simplemente no puedes fingir. Me miró profundamente a los ojos y se quedó en silencio. No tuvo que decirlo, porque ya sabía lo que quería decir. Los ojos son imposibles de fingir realmente. Esa noche tu nave fue derribada. ¿Qué estabas haciendo aquí? Kevin y yo mantuvimos una mirada prolongada antes de que finalmente respondiera. Reconocimiento. Por primera vez en décadas, dejé caer el acento ruso, ya que estaba claro que ya no había ninguna razón para mentirle a mi querido amigo. ¿Y qué viste? Kevin miró en las profundidades de mi alma cuando preguntó, y dije la verdad. Belleza, poesía, creadores, como nosotros. Kevin simplemente me miró durante mucho tiempo, como si estuviera sopesando mi alma en su mente. Me pregunté qué planeaba hacer desde que se enteró, pero no pregunté. Kevin finalmente sonrió y se levantó para dirigirse a la puerta de la celda. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó una pistola de acero negro con una boca larga. Lentamente me encontré con su mirada, y se rió entre dientes. «Señor Blue, ¿desea irse a casa?». Asentí después de hacer una pausa para pensar por un momento. Kevin miró su arma y la preparó para usarla. «Espero que tus aliados puedan perdonarnos». Sin decir una palabra más, mostró su placa de seguridad y las cerraduras de la puerta cedieron. Me indicó que me levantara y lo siguiera, y así lo hice. Kevin miró de un lado a otro por el pasillo, pero debido a la hora tardía, no había nadie cerca.
Él y yo corrimos por el pasillo y luego a uno de los puestos de seguridad. Mostró su placa mientras yo me escondía fuera de la vista. Entró en la habitación, y escuché el ruido de un breve forcejeo antes de que dos destellos brillantes lo terminaran. Kevin reapareció con los ojos desorbitados y me indicó que lo siguiera. Él y yo corrimos por el pasillo y llegamos al enorme ascensor del eje principal poco después. Por primera vez entré sin una venda en los ojos, y Kevin presionó el botón del último piso y el código de seguridad requerido para encenderlo. El sistema de seguridad estará inactivo durante media hora, pero las balizas de socorro automatizadas ya se han activado. Eso nos da unos 8 minutos. Kevin soltó el cargador de su pistola y metió uno nuevo. Vi salpicaduras de sangre en sus gafas y mejillas, y una mirada frenética en sus ojos. «Toma esto». Extendió la mano y sostuvo algo que no había visto en décadas. La vieja radio de mi nave. La tomé, y él y yo nos encontramos con los ojos cuando se abrió la puerta del ascensor. Después de eso, volvimos a correr, pero después de unos minutos llegamos a un estacionamiento subterráneo. Kevin desbloqueó rápidamente un vehículo cercano, y los dos nos subimos mientras lo encendía. El motor rugió y Kevin aceleró por el estacionamiento. Un momento después salimos de las instalaciones subterráneas y vi mi primera visión del cielo nocturno en más de 4 décadas. Había hombres apostados en las puertas perimetrales que intentaron detenernos, pero Kevin no se inmutó. Se estrelló contra la valla de alambre en el perímetro, lo que provocó que se activaran múltiples luces a nuestro paso. Escuché una sirena sonando detrás de nosotros y las siluetas de personas corriendo por la nieve. «Hay un traje en la parte de atrás, póntelo». Hice lo que me pidió sin dudarlo, y ajusté la prenda de poliéster ceñida sobre mi cuerpo. Cubría cada centímetro cuadrado desde el pie hasta la nuca, y se sentía increíblemente cómodo. «Hay un dial en tu lado derecho. Puedes usarlo para enmascarar el calor de tu cuerpo. Te van a buscar». Arrojó un mapa en mi regazo y continuó ladrando instrucciones. «Puedes contactar a tus amigos con esa radio, ¿verdad?». Sus ojos se dirigieron a mí mientras se deslizaba por la carretera principal y se alejaba del complejo. «Sí». Kevin asintió. «Dirígete al norte, no esperarán eso. Hay un río allí a unas 30 millas de distancia a través del bosque. Una vez que lo encuentres, dirígete al este hasta que encuentres un pueblo pequeño. Pregúntale al tipo de la oficina de correos por el señor Witte. Es un amigo mío que accedió a ayudarte. Él se encargará de eso». Traté de digerir el flujo de información lo mejor que pude y mantener la confianza. Todo había sucedido tan repentinamente. Te guardé algunas MRE en la bolsa. Deberían durarte un par de semanas. Kevin luego giró en una esquina y nos reorientó en una nueva carretera oscura. En la repentina afluencia de adrenalina, se me ocurrió un pensamiento repentino. «¿Qué te pasa a ti?». Kevin no parecía querer reconocer la pregunta. «Olvídate de eso, solo regresa con tu gente». Detrás de nosotros, una ráfaga de luces ascendió repentinamente hacia el cielo nocturno. El zumbido de las aspas rotatorias luego perforó el tranquilo dosel de la noche ventosa. «Mierda, esperaba poder llevarte un poco más lejos que esto». De repente pisó los frenos. Mi cabeza se inclinó hacia adelante y el auto giró de un lado a otro por la carretera helada. «Toma esto también». Le entregó su pistola de cañón largo, y la tomé vacilante. Él y yo luego nos encontramos con los ojos por última vez. «Aquí es donde nos despedimos, señor Blue». «¿Por qué? ¿Por qué haces esto por mí?». Kevin suspiró, y vi una cierta tristeza arremolinarse en sus pupilas de acero. Se quedó en silencio un momento, y solo cuando los sonidos de los motores que se acercaban se hicieron más fuertes, se sintió impulsado a responder. «No perteneces aquí. No perteneces a una jaula. No sé de dónde vienes, pero quiero que vuelvas a ver a los que amas». Sus ojos comenzaron a llorar, y se movió el cuello antes de mirarme a los ojos por última vez. «Espero que no nos consideres captores, o secuestradores. Espero que nos veas como te ves a ti mismo. Espero, solo espero que puedas entender». Una sola lágrima rodó por su mejilla. Puse mi mano en su hombro. «Siempre lo he hecho, y siempre lo haré. Gracias, Kevin». Luego extendí mi mano y la agarró con fuerza mientras compartíamos un último momento, antes de que me aventurara en la ventisca. El viaje a partir de entonces fue largo y arduo, y pasé semanas caminando por la nieve y los bosques helados. Sabuesos, hombres y máquinas me persiguieron durante días, pero de alguna manera, pude eludir sus esfuerzos. El terreno era brutal, implacable,
pero finalmente logré encontrar el río que Kevin había mencionado. Para entonces, todos mis perseguidores habían enmudecido hacía mucho tiempo. Seguí el río y encontré el pueblo, y poco después al hombre conocido como Señor Witte. Era un hombre amable, y con gusto me invitó a su casa para evitar a los agentes. Es allí donde he estado desde entonces, esperando la llegada de mi aliado. Se quedaron atónitos al saber de mí de nuevo, pero no tanto como yo al descubrir que la radio todavía funcionaba. No estaban del todo seguros de si podían confiar en mí, pero no les dejé mucha opción cuando amenacé con hacer público y exponerlos al mundo. Finalmente estuvieron de acuerdo, pero admitieron que pasarían meses antes de que pudieran contactarme. Esperaba tanto, y afortunadamente el señor Witte me permitió quedarme con él y esperar su eventual llegada. Descubrí poco después que mi querido amigo Kevin, a quien le debo mi libertad y mi vida, había sido encontrado muerto. Las autoridades lo dictaminaron un suicidio, herida de bala en la parte posterior de la cabeza, pero obviamente tengo mis dudas al respecto. Realmente me rompió saber de la muerte de mi único y verdadero amigo, pero sabía que era lo que él esperaba. Me gusta pensar que es por eso que eligió hacerlo, y además es la razón por la que estoy aquí publicando esto ahora. El legado de Kevin merece vivir, y esta es la única forma en que sé cómo hacerlo. Y con eso, hemos llegado al círculo completo de este mensaje que estás escuchando ahora mismo. Para abordar el tema original, el Área 51 es de hecho una reutilización. Kevin tenía mucho poder en su puesto anterior, y me contó todo sobre la operación. El verdadero premio es el Fez, mi antigua prisión, en algún lugar del este de Alaska, enterrada bajo la nieve con todo tipo de cosas abominables en sus garras. Si vas a asaltar algún lugar, ese debería ser el lugar. Solo recuerda empacar un abrigo. Kevin era un hombre inteligente, incluso brillante. Si has logrado llegar hasta aquí, entonces me gustaría pensar que eres alguien como él. Valiente, curioso y con un sentido de asombro casi innato que no se puede saciar. Espero que las ideas de Kevin vivan a través de ti. Mis aliados nunca aprobarían este mensaje, pero ahora sé que están equivocados. La verdad es algo que todos los seres sintientes deberían poder percibir, por desagradable que sea escucharlo. Era la creencia de Kevin que los seres que él conoce como extraterrestres ya están aquí, que en lugar de asesinar a los humanos como se retrata a menudo en las historias, se mezclarían. Interesarse mucho por la cultura, la sociedad y el arte humanos. Escribir libros, poesía y música con la esperanza de conectarse con algo verdaderamente extraordinario. Algo que les recuerde a sí mismos. Si Kevin tiene razón, entonces tal vez un día, incluso te topes con una historia así por ti mismo. Tal vez pienses que no es más que una obra de ficción para entretenerte por un tiempo. Tal vez el autor de dicha historia teórica no parecería más que tu usuario de internet promedio. Probablemente no lo diría directamente, porque eso sería demasiado cursi. Probablemente solo te dejaría las piezas y esperaría que pudieras entender la verdad por ti mismo. Tal vez realmente seas como Kevin, atraído por el misterio y dispuesto a entretener lo fantástico. Tal vez simplemente descartes las implicaciones de las palabras que tienes delante porque no te atreves a creer algo tan extravagante, porque al final la verdad no es el problema, la creencia sí lo es. Tal vez alguien entienda quién, o más importante, que soy realmente. Tal vez seas tú. De cualquier manera, he estado fuera por mucho tiempo. Es hora de que me vaya a casa. Gracias, Kevin. Siempre cumpliré nuestro acuerdo.